La mesa brillaba bajo la luz amarilla del candelabro. Todo estaba perfectamente dispuesto: los platos de porcelana, las copas de cristal, el mantel que mi madre había bordado cuando aún creía que los domingos familiares eran una obligación moral. Yo había pasado la tarde preparando esa cena. Pollo al horno con hierbas, arroz con almendras, ensalada fresca. Todo calculado, todo medido. Sabía que con mi madre, cualquier detalle podía ser motivo de crítica. Cuando la puerta se abrió, la vi entrar como si fuera una actriz llegando al escenario. «Querida», dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos, «por fin haces algo que parece una cena de verdad». Le quité el abrigo sin responder. Detrás de ella entraron mis tíos y mi prima Clara, con su habitual expresión de incomodidad. Todos sabían lo que pasaba cuando mamá decidía ser el centro de atención. Al principio, todo fue civilizado. Risas contenidas, brindis discretos, recuerdos de la infancia. Pero bastó la tercera copa de vino para que la conversación empezara a inclinarse hacia lo que mi madre llamaba la época dorada, cuando, según ella, la familia todavía tenía clase. «Antes las cosas eran distintas», dijo levantando la copa. «La gente sabía comportarse. No como ahora, que cualquiera cree que puede dar cenas». Sentí la mirada de mi prima sobre mí, incómoda, esperando mi reacción. No dije nada. Me limité a cortar un pedazo de pan y fingir una sonrisa. Pero mi madre siguió. «Por cierto, querida», continuó, con voz melosa, «¿todavía sigues sin marido?». La pregunta cayó como un golpe seco. Todos fingieron mirar sus platos. «Mamá, por favor», dije con calma, «no es el momento». «Ah, disculpa», replicó ella, sarcástica. «Olvido que ahora las mujeres modernas prefieren la soledad antes que la decencia». Mi hermano trató de cambiar de tema, pero ya era tarde. Esa noche, mi madre había decidido provocar. Me levanté con la intención de servir más vino, pero algo dentro de mí se resistió. «No», dije, sujetando la botella. «Ya fue suficiente por hoy». Ella me miró, sorprendida. Luego, su expresión cambió. Sonrió de una manera que solo había visto cuando quería humillarme. «¿Quién te crees para decidir eso en mi presencia?», dijo levantándose lentamente. Y antes de que pudiera reaccionar, agarró el jarrón que decoraba el centro de la mesa, lo levantó frente a todos y lo apretó contra su pecho. «Si no sirves el vino», dijo con una voz temblorosa pero firme, «entonces yo misma me encargaré de vaciar esta mesa». El silencio fue absoluto. Nadie se movió. «Mamá, por favor, deja eso», le dije en voz baja. Pero su mirada estaba llena de algo que no reconocí, ni ira, ni tristeza, sino una especie de dolor antiguo que hervía bajo la superficie. Entonces, con un movimiento brusco, me arrebató la botella de las manos y la colocó en su sitio. El jarrón quedó intacto, pero algo dentro de mí se rompió. Supe en ese instante que aquella cena no era solo un encuentro familiar. Era una batalla. Y que por primera vez, yo no pensaba perderla. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta leer sus historias y saber hasta qué rincón del mundo llegan estas palabras. En el próximo capítulo descubrirás qué desató realmente esa reacción en mi madre, y por qué esa noche marcó el principio del fin para nuestra familia. Esa noche, después de que todos se marcharon, el silencio de la casa pesaba más que cualquier reproche. Los platos seguían sobre la mesa, el vino medio derramado, y el jarrón seguía ahí, como un testigo mudo de todo lo que no se había dicho. Me quedé de pie frente a él. Era un jarrón de porcelana blanca con flores azules pintadas a mano, regalo de mi abuela. Mi madre siempre decía que era lo único que valía la pena de la herencia. Nunca lo tocábamos. Era casi un objeto sagrado. Y esa noche, ella lo había alzado como si fuera un arma. A la mañana siguiente, la encontré en la cocina, preparando café como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mamá». «Buenos días, querida». Ni siquiera me miró. La cena estuvo aceptable. Me serví un poco de café sin responder. «¿Vas a seguir fingiendo que anoche no pasó nada?», pregunté al fin. Ella se detuvo, con la cuchara a medio camino hacia la taza. «Pasaron muchas cosas anoche, hija.
Pero algunas es mejor dejarlas donde pertenecen. ¿Y dónde pertenece lo que hiciste? Dije. En el pasado, respondió somplemente. Esa frase, tan suya, me hirió más de lo que esperaba. Mi madre tenía una habilidad casi sobrenatural para esconder el dolor detrás de la soberbia. Pero había algo más en sus ojos esa mañana, miedo. ¿Por qué te pusiste así con el vino? Le pregunté. No era solo enojo. Parecía que algo te dolía de verdad. Ella dejó la taza sobre el mármol con un golpe seco. Porque no era el vino lo que me dolía, hija. Era verte comportarte como si yo no existiera. No entendí. ¿Cómo que no existes? Si todo lo que hago parece girar a tu alrededor. No, no lo entiendes, dijo, bajando la voz. Ese jarrón no era solo un adorno. Sus palabras me helaron. ¿Qué quieres decir con eso? Tu abuela te mintió. Ese jarrón no era de ella. Era mío. Y dentro hay algo que debía haberte contado hace años. El corazón me latía con fuerza. La seguí hasta el comedor, donde el jarrón aún reposaba en el centro de la mesa. Con manos temblorosas, lo tomó y lo giró lentamente. En la base, noté una pequeña grieta que nunca había visto. Ella metió un cuchillo por la abertura y, con un leve crujido, desprendió una tapa disimulada. De su interior sacó un sobre amarillento, con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa. Para Elena, cuando llegue el momento. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta y una fotografía. En la foto, una mujer joven sostenía a un bebé. No era mi abuela. Ni mi madre. Y sin embargo, la niña era yo. ¿Quién es ella? Pregunté, con un nudo en la garganta. Mi madre me miró, y por primera vez en mi vida, la vi frágil. Esa mujer, es tu verdadera madre. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿De qué estás hablando? ¿Qué clase de broma enferma es esta? Ella negó con la cabeza, las lágrimas asomando. No es una broma. Yo no te di a luz, Elena. Te adopté cuando tenías apenas 6 meses. Pero nadie debía saberlo. Ni siquiera tú. ¿Y por qué ahora? Dije entre sollozos. ¿Por qué justo ahora? Porque anoche, cuando me negaste el vino, vi en ti la misma mirada que tenía tu madre biológica cuando se despidió de ti. Orgullo. Furia. Dignidad. Y comprendí que ya no podía seguir mintiéndote. El aire se volvió denso. Me senté sin fuerzas. Todo lo que creía conocer se había vuelto humo. ¿Dónde está ella? Pregunté en un susurro. Murió hace muchos años, respondió con voz quebrada. Era una amiga mía. Una mujer sin recursos. Me pidió que te criara, que te diera lo que ella no podía. La miré, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de mentira, pero solo vi tristeza. Entonces toda mi vida fue una mentira. No, Elena. Fue amor disfrazado de silencio. No sé cuánto tiempo pasó después de eso. La mañana se volvió tarde, y la tarde, noche. Mi madre y yo nos quedamos ahí, sentadas frente al jarrón vacío, sin saber cómo continuar. Al caer la noche, ella se levantó despacio. Sabes, tal vez no debí levantar ese jarrón anoche. Tal vez fue mi manera de pedirte que lo abrieras. Que me liberaras. Yo no respondí. No podía. Solo me quedé mirando esa porcelana blanca, que ahora parecía más frágil que nunca. Y comprendí que, a veces, los secretos más pesados no se esconden por miedo, sino por amor. Pero esa no fue la última sorpresa que ese jarrón guardaba. Porque 2 días después, cuando quise guardarlo de nuevo, noté algo más en el fondo. Un pequeño papel arrugado, con una dirección escrita a mano. Y junto a ella, una sola palabra. Ven. No dormí esa noche. La dirección escrita en el papel no me dejaba en paz. Camino del acantilado, 42. No había remitente, no había más palabras, solo ese imperativo, ven. Mi madre no volvió a mencionarlo. Fingió que todo seguía igual,
como si la conversación sobre mi origen nunca hubiera ocurrido. Pero yo ya no podía callar. Cada mirada, cada palabra suya se me antojaba una pista, un silencio medido. Y algo en mí, una voz que no reconocía, me empujaba a ir. 2 días después, cuando ella salió a visitar a su hermana, tomé el coche. No le dejé una nota. No sabía cómo explicarle que necesitaba hacerlo sola. El camino era largo y sinuoso, con curvas que parecían trazar preguntas en el paisaje. El aire olía a sal y a tormenta. Cuando por fin vi el cartel oxidado que decía camino del acantilado, el cielo estaba gris y el mar rugía con fuerza. La casa era pequeña, de piedra antigua, con las ventanas cubiertas de hiedra. Tenía un aire de abandono, pero no estaba vacía. Una cortina se movió apenas cuando aparqué. Toqué la puerta 1, 2, 3 veces. Nada. Iba a irme cuando la puerta se abrió lentamente, y una mujer mayor, de rostro pálido y mirada serena, me observó desde el umbral. «Sabía que vendrías», dijo con voz suave. «¿Usted me esperaba?» «Hace años», respondió. «Pasa, hija». No supe por qué, pero obedecí. El interior olía a madera vieja y lavanda. En una repisa, había fotografías enmarcadas, casi todas en blanco y negro. Y allí estaba ella, la mujer de la foto que encontré en el jarrón, sosteniendo a un bebé. «Esa foto», murmuré. «Sí», dijo la anciana. «Esa eres tú». La miré con asombro. «¿Quién es usted?» Ella sonrió con una tristeza antigua. «Soy tu tía, Elena. La hermana de tu madre biológica». El suelo volvió a moverse bajo mis pies. «Entonces, usted sabía todo». «Sí. Y tu madre adoptiva también lo sabía». «Pero había un acuerdo entre nosotras». «¿Un acuerdo?», pregunté, incrédula. «Cuando tu madre biológica enfermó, le pidió a Laura, tu madre de crianza, que te cuidara. Pero le hizo prometer que nunca te diría la verdad, hasta que ella misma muriera». «¿Y por qué ahora?», susurré. «¿Por qué después de tanto tiempo?». «Porque alguien rompió el silencio antes de tiempo». La tía me llevó hasta una habitación del fondo. En el escritorio había un pequeño cofre. Lo abrió con una llave que llevaba colgada del cuello y sacó una carta, cerrada con un sello de cera agrietado. «Tu madre la escribió el día antes de morir». Con las manos temblorosas, la abrí. «Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que has crecido lo suficiente para entender. Te dejé en manos de Laura porque ella fue la única persona que amé y en quien confié. Pero hay algo que ella nunca sabrá, tú no fuiste mi única hija». Leí esa línea una y otra vez, sin poder creerlo. «Tu hermana nació 2 años antes que tú. Pero desapareció cuando era apenas una niña. La busqué durante años, sin éxito. Si algún día llegas a leer esta carta, prométeme que no te detendrás hasta encontrarla. Ella también merece saber que no fue olvidada». Sentí que el aire me faltaba. «¿Tengo una hermana?», pregunté, mirando a la tía. Ella asintió lentamente. «Sí. Y tu madre adoptiva también lo sabe. Pero juró no decirte nada hasta que fuera seguro». «¿Seguro? ¿Seguro de qué?». La anciana bajó la mirada. «Tu hermana fue adoptada por una familia influyente, una que no quería que nadie supiera de su pasado. Si se enteraban de que tú existías, podrían haberte apartado de Laura». De pronto, todo cobró sentido, el miedo de mi madre, sus silencios, su furia. No era simple control. Era protección. «¿Y dónde está ella ahora?», pregunté, con el corazón en la garganta. La tía se acercó al cofre de nuevo y me entregó una fotografía más reciente. En ella, una mujer de unos 30 y tantos, con el mismo cabello oscuro que yo, sonreía frente a un hospital. En el bolsillo de su bata blanca se leía un nombre, Clara Méndez. «Trabaja en la ciudad», dijo la tía. «Es médica». «Clara». El nombre resonó en mi cabeza como un eco conocido. Esa noche regresé a casa sin saber qué decirle a Laura. Ella me esperaba en la sala, con el jarrón frente a sí, vacío, como si supiera exactamente a dónde había ido.
Fuiste al acantilado, dijo sin levantar la vista. Sí. Y lo entiendo todo ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería mentirte, Elena. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que, al conocer la verdad, me dejaras de amar. Me acerqué y tomé sus manos. No, mamá. Lo que me dolió fue que creyeras que necesitabas mentirme para quedarte conmigo. Ella sonrió débilmente. Tu madre biológica me dijo que un día, cuando rompieras el silencio, sería porque estabas lista para encontrar a tu hermana. Y lo estoy, respondí. Laura asintió despacio. Entonces ve. Encuéntrala. Pero prométeme algo, hija. ¿Qué cosa? Cuando la veas, no le digas que eres su hermana. No todavía. ¿Por qué? Porque ella no sabe que fue adoptada. Esa noche, en mi habitación, observé el jarrón vacío bajo la luz tenue. Pensé en todo lo que había contenido, secretos, mentiras, amor y dolor entrelazados. Y comprendí que a veces, para reconstruir una familia, primero hay que romper lo que la mantiene en silencio. Doblé la carta de mi madre biológica y la guardé en mi bolso, junto con la dirección de la clínica donde trabajaba Clara. Mañana sería el día. Iba a conocer a mi hermana. Aunque todavía no supiera quién era yo. Al día siguiente me levanté temprano. No dormí casi nada. Pasé la madrugada ensayando lo que diría, imaginando 1000 formas de acercarme a Clara sin revelar la verdad. Hola, soy Elena, una amiga de la familia, pensé. Pero cada frase sonaba vacía, artificial. ¿Cómo se saluda a una hermana que no sabe que lo es? El hospital quedaba en la ciudad, a unas 2 horas de casa. Mientras conducía, repasaba la carta de mi madre biológica una y otra vez, como si las palabras pudieran darme valor. El viento golpeaba los cristales, y una llovizna ligera hacía brillar el asfalto. Cuando llegué, el edificio era alto, moderno, impersonal. El tipo de lugar donde los secretos se pierden entre pasillos blancos y luces frías. Pregunté en recepción por la doctora Clara Méndez. Segundo piso, sala de oncología, me dijo la recepcionista sin mirarme. Tomé el ascensor con el corazón latiendo tan fuerte que temí que los demás pasajeros pudieran oírlo. Allí estaba. Clara. Llevaba una bata blanca y el cabello recogido en un moño descuidado. Sonreía mientras hablaba con una paciente mayor, con esa calidez que no se enseña, se hereda. Y en ese instante supe que era verdad. Su sonrisa era la mía. Su manera de tocar el hombro de la mujer, idéntica a la de mi madre cuando trataba de calmarme de niña. Esperé a que terminara y me acerqué. Disculpe, dije con voz temblorosa, ¿usted es la doctora Méndez? Ella me miró, y su expresión cambió ligeramente, como si algo en mi rostro le resultara familiar. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? Tragué saliva. No, no exactamente. Pero creo que podríamos tener algo en común. Sonrió con cortesía profesional. ¿Eres paciente? ¿Familia de alguien aquí? No, solo, hice una pausa. Solo necesitaba verte. Clara frunció el ceño. ¿Verme? El silencio se volvió incómodo. Entonces recordé las palabras de Laura, no le digas quién eres. No todavía. Así que improvisé. Mi madre te conocía, dije finalmente. Me habló de ti antes de morir. ¿Tu madre? Preguntó, confundida. ¿Cómo se llamaba? Laura. Laura Salcedo. Vi un destello en su mirada. Sí, creo que recuerdo ese nombre. Vino hace muchos años, cuando yo estaba empezando en el hospital. Me dejó una carta. Mi corazón se detuvo. ¿Una carta? Asintió y caminó hasta su oficina. Me hizo pasar. Sobre el escritorio, enmarcada bajo un vidrio, había una hoja envejecida con tinta azul. Si algún día una joven llamada Elena te busca, trátala bien. Ella es todo lo que me queda en el mundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Clara notó mi reacción. ¿Tú eres, Elena? Susurró. Yo asentí.
Ella dio un paso atrás, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Entonces, dijo con voz temblorosa. Es verdad. Me quedé paralizada. ¿Sabías de mí? Desde hace un año, confesó. La carta me llegó después de que Laura fue hospitalizada por neumonía. Yo, la busqué, pero nunca me respondió. No me dijo nada, murmuré. Clara me miró, los ojos húmedos. Supongo que tenía miedo. O tal vez pensó que ya no quería saber. Nos quedamos en silencio. Por primera vez en mi vida, estaba frente a mi hermana, y no había palabras que alcanzaran. Almorzamos juntas en la cafetería del hospital. Me contó que había crecido creyendo que sus padres eran los verdaderos, hasta que encontró un expediente viejo en un cajón del despacho de su padre adoptivo. Decía que fui entregada en adopción a los 2 años. Y que había otra niña, pero los documentos estaban incompletos. ¿Y nunca preguntaste? Pregunté. Pero me dijeron que todo había sido un error de archivo. Que no había ninguna otra niña. Suspiró, mirando por la ventana. Me llevó años aceptar que nunca tendría respuestas. Hasta hoy. Me dolió pensar que habíamos vivido vidas paralelas, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Yo, criada por una mujer que cayó por amor. Ella, criada por una familia que cayó por conveniencia. Hay algo más, dijo Clara de repente. La carta no era la única cosa que me dejó Laura. Abrió su cartera y sacó un pequeño paquete envuelto en papel antiguo. Lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un colgante con una piedra azul. Dijo que te lo entregara si alguna vez te encontraba. Lo tomé entre mis manos. Reconocí la piedra enseguida. Era idéntica a la que mi madre biológica usaba en la foto que encontré en el jarrón. Y al girarla, vi grabadas unas iniciales diminutas, E.I.C. Elena y Clara, susurró ella. Nos miramos, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. Las lágrimas nos cayeron al mismo ritmo, como si nuestros cuerpos recordaran que alguna vez fueron uno solo, en un mismo abrazo. Esa noche volví a casa y encontré a Laura esperándome en la sala, otra vez junto al jarrón. Cuando me vio, sonrió débilmente. Entonces ya la viste. Asentí. Lo sabía todo, mamá. Tenía tu carta. Ella suspiró. Me alegra. Tal vez ahora puedas entender por qué hice lo que hice. Me senté a su lado. Te entiendo, sí. Pero también entiendo que no hay amor que justifique tanto silencio. Ella me tomó la mano. A veces el silencio es la única forma de mantener a salvo lo que amas. Nos quedamos así, en calma. El jarrón, el mismo que había provocado toda esta historia, estaba lleno otra vez. Pero esta vez no de secretos, sino de flores frescas. Semanas después, Clara vino a cenar. Era la primera vez que ambas estábamos en esa casa. Mi madre, con su carácter firme de siempre, cocinó su famoso pollo al horno. Y cuando sirvió el vino, me miró con una sonrisa leve. ¿Sirves tú esta vez? Me preguntó. Tomé la botella y serví las copas. Nadie habló del pasado. No hacía falta. Porque a veces, el perdón no se dice. Se sirve en silencio, copa a copa, hasta que el corazón vuelve a llenarse. Aquella noche, antes de dormir, pasé los dedos por el colgante azul que colgaba de mi cuello. Y pensé que, quizá, el verdadero legado de una madre no son los secretos que guarda, sino el valor que deja en quienes los descubren. Pasaron 6 meses desde aquella cena. El tiempo, caprichoso como siempre, pareció doblarse entre lo que fuimos y lo que somos ahora. Clara y yo seguimos viéndonos cada semana, aprendiendo a reconocernos en los gestos, en los silencios, en esa complicidad que no se explica, solo se siente. Y mamá, Laura, se fue apagando poco a poco, con esa elegancia silenciosa que siempre tuvo para marcharse de los lugares antes de que alguien se lo pidiera. La enfermedad llegó sin avisar, discreta pero firme. Primero fueron los olvidos, luego las ausencias. Y una tarde de otoño, mientras arreglábamos las flores del jarrón que había iniciado toda esta historia, me miró y me dijo con una calma que me desarmó. Ya puedes soltarme, hija. Sentí que algo dentro de mí se quebraba.
No digas eso, mamá. Ella sonrió. Prometí a tu madre biológica que te cuidaría hasta que fueras fuerte. Y lo eres. Ahora tienes a tu hermana. Ya no me necesitas como antes. La abracé, y en su hombro sentí el temblor de su cuerpo frágil, pero aún lleno de esa fuerza que solo tienen las mujeres que aman más de lo que confiesan. Clara se unió a nosotros, y por primera vez las tres nos abrazamos. 3 vidas, 3 madres, 3 hijas, entrelazadas por los errores, los secretos y el amor. Unos días después, Laura se fue mientras dormía. Sin ruido, sin drama. En la mesita de noche dejó una carta doblada en 3 partes, una para cada una de nosotras. La mía decía: Elena, cuando leas esto, quiero que recuerdes que el amor no siempre dice la verdad. A veces calla, porque teme perder lo que ama. Perdóname por las palabras que no dije, por las noches que me quedé mirándote sin atreverme a contarte quién eras. Pero también dame las gracias, si puedes, por haber sido madre de un corazón que no era mío, pero que aprendí a amar como si lo fuera. La leí tantas veces que la tinta casi se borró. Clara recibió una carta similar, con una sola frase que nos hizo llorar a ambas. Gracias por devolverme a mi hija. Hoy el jarrón sigue en el mismo lugar, pero ya no guarda secretos. Está lleno de flores secas, de distintos colores, una por cada recuerdo que decidimos conservar. A veces, cuando Clara viene de visita, lo limpia con cuidado y dice: ¿Te das cuenta? Todo comenzó por esto. Y yo respondo: sí. Y terminó siendo lo más hermoso que nos pasó. Nos reímos, brindamos, hablamos de mamá y de la mujer que nos unió sin saberlo. A veces, al atardecer, la luz se cuela por la ventana y el reflejo del jarrón proyecta en la pared un resplandor azul, como si la piedra del colgante devolviera su propio eco. Entonces cierro los ojos y juro escuchar su voz. No con tristeza, sino con paz. Las madres, pienso ahora, no son solo las que dan la vida. Son las que se quedan, las que callan, las que mienten por amor o por miedo. Las que, sin darse cuenta, nos enseñan que ser hija también es aprender a perdonar. Y mientras el viento mueve las cortinas y el mar se escucha a lo lejos, pongo una nueva flor en el jarrón, me miro en el reflejo del vidrio y susurro: Te amo, mamá. A las 2.